Este contenido es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Cuenta con subtítulos de apoyo closed caption. Por favor, llamar a lista. Cámara. Sí, señor presidente. Siendo las 12:48 de la tarde, procedo con el llamado a lista para esta sesión conjunta. Albán Urbano Luis Alberto. Sí, señor. Ardila Espinosa Carlos Adolfo. Sí, doctor. Becerra Gabriel. Sí, señor. Cadavid Márquez Hernán Darío. Caicedo Rosero Ruth. Campo Hurtado Oscar. Sí, señor. Castillo Advíncula Orlando. Sí, señor. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Sí, señora. Cortés Dueñas Juan Manuel. Sí, señor. Cotes Martínez Karime. Sí, doctora. Díaz Mateo Luis Eduardo. Sí, señor. García Soto Ana Paola. Sí, doctora. Gómez González Juan Sebastián. Sí, señor. Isaza Buenaventura Delcy. Jiménez Vargas Andrés. Sí, doctor. Escríbale a Delcy que estamos llamando a lista. Jubinado Clavijo Caterín. Sí, doctora. Landines Suárez Heráclito. Sí, señor. Lozada Vargas Juan Carlos. Manrique Olarte Karen. Mosquera Torres James. Ocampo Giraldo Jorge Alejandro. Sí, señor. Osorio Marín Santiago. Sí, señor. Pastrana Loaiza Luz Aida. Sí, señora. Pedraza Sandoval Jennifer. Peñuela Calvache Juan Daniel. Sí, doctor. Pérez Altamiranda Gercel. Polo Miguel. Quintero Valle Carlos Felipe. Racero Mallorca David. Rueda Caballero Álvaro. Sánchez Arango Duvalier. Sánchez León Oscar. Sí, doctor. Sánchez Montes de Oca Astrid. Sarmiento Hidalgo Edward. Suárez Vaca Pedro. Sí, señor. Tamayo Marulanda Jorge. Sí, doctor. Triana Quintero Julio César. Uribe Muñoz Alirio. Sí, doctor. Uzcategui Pastrana José Jaime. Sí, doctor. Will Ospina Juan Carlos con excusa. Señor presidente, honorables representantes y senadores, la Secretaría de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes se permite certificar que se ha registrado quórum decisorio. Gracias, señora secretaria. Procedamos en el caso de Senado. Racero Mallorca ya llegó. Senadoras y senadores, vamos a proceder con el primer llamado a lista para la sesión conjunta convocada para hoy, martes 9 de junio de 2026, siendo las 12:52 del mediodía. Esta sesión fue trasladada para las 12 del mediodía. Iniciamos con el llamado a lista. Amin Saleme Fabio Raúl, Ávila Martínez Ariel Fernando, Barreto Quiroga Oscar, Benavides Mora Carlos Alberto, Benedetti Martelo Jorge Enrique, Blanco Álvarez Germán Alcides,
Cabal Molina María Fernanda, Chacón Camargo Alejandro Carlos, Chagui Flores Julio Elías, presente. De Lucas Zuleta Alfredo Rafael, Gallo Cubillos Julián, García Gómez Juan Carlos, López Obregón Clara Eugenia, Motoa Solarte Carlos Fernando, Muñoz Lopera León Freddy, presente. Ortega Narváez Temístocles, Pizarro Rodríguez María José, Pulido Hernández Jonathan, Quilcue Vivas Aida Marina, presente. Valencia Lacerna Paloma, Vega Pérez Alejandro. Señor presidente, la Secretaría de la Comisión Primera de Senado le informa que en la Comisión Primera de Senado aún no se constituye quórum deliberatorio. ¿Cuántos nos faltan? Parito, ¿cuántos faltan? ¿Se puede leer el...? Bueno, mientras revisa nuevamente la asistencia y el quórum, la doctora Karime me ha pedido una constancia. Tiene el uso de la palabra, doctora Karime. Presidente, muchas gracias. Con el saludo cordial para todos los colegas y para los senadores que ya vienen llegando. Hoy quiero hacer esta constancia para mandar varios mensajes al país y especialmente al departamento de Sucre. El día de anoche, a través de sus redes sociales, en una transmisión en vivo, el señor Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de este país, hizo unos gravísimos señalamientos contra varias personas del Caribe colombiano, dentro de las cuales me encuentro. Se refirió a mí con nombre y apellido, en sus palabras, como integrante de una red, un grupo o un equipo que en la costa Caribe estamos, según él, dedicándonos a comprar votos para la segunda vuelta presidencial, a favor de nuestro candidato Iván Cepeda. Hoy quiero rechazar de manera categórica esta infame e irrespetuosa afirmación que hace de manera irresponsable por demás y sin ningún alcance, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, porque no puede tenerlo, el señor Abelardo de la Espriella. Acostumbrado a esconderse detrás de transmisiones en vivo, a lanzar acusaciones en abstracto, pues yo le voy a responder aquí en concreto. No le mienta al país. La realidad es que el señor Abelardo de la Espriella perdió las elecciones en Sucre y en el Caribe colombiano. Y las va a volver a perder de manera más contundente, porque en el Caribe y en Sucre no le comemos cuento, señor Abelardo de la Espriella. Y lo segundo que le voy a decir es que las va a perder no porque quienes respaldamos la candidatura de Iván Cepeda estemos comprando votos. No lo hemos hecho nunca y no necesitamos hacerlo, porque la realidad es que en el departamento de Sucre
Solo voy a hablar de Sucre, que es el departamento que yo represento en este Congreso. Están confirmadas 796 muertes reportadas como resultados operacionales en la costa Caribe. 604 resultaron ser ilegales. Dentro del subcaso Costa Caribe 2 se resalta que 75 casos registrados y comprobados están en el departamento de Sucre. Y por eso los sucreños salieron a votar por la propuesta de la vida, por la propuesta de la paz que lidera Iván Cepeda. En relación con acciones afirmativas hacia poblaciones, tenemos que durante este gobierno se han entregado más de 10.000 hectáreas de tierras a campesinos del departamento de Sucre. Por esa razón, beneficiarios, campesinos, campesinas, comunidades étnicas y firmantes de paz en el marco de la reforma agraria que ha impulsado como cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz el gobierno de Gustavo Petro. Además de toda la inversión que se ha hecho por conducto de la Agencia de Desarrollo Rural, principalmente para asociaciones de indígenas, afros, mujeres víctimas del conflicto armado en nuestro territorio. Esa, señor Abelardo de la Espriella, es la razón por la que los sucreños y los Caribe votamos por Iván Cepeda. No hay tal estrategia y usted tendrá que retractarse por los mismos medios por los que nos ha acusado de esta manera infame, porque no puede tener una sola prueba para probar su aseveración. Quiero informarle al país que yo, en mi condición de abogada, porque así es como debo responder, no solamente como política y como congresista, sino como abogada, he presentado la mañana de hoy una denuncia formal, penal, en la Fiscalía General de la Nación contra el ciudadano Abelardo de la Espriella. Porque si él se sometió a afirmar que yo hago parte de una red que compra votos en el departamento de Sucre, tendrá que probarlo ante las instancias judiciales. Y como estoy segura que está en incapacidad de probarlo, entonces deberá retractarse, porque este es un Estado de Derecho, en donde la Constitución política y las leyes son las que reglan la conducta de los ciudadanos. No es la voluntad del señor Abelardo de la Espriella, por más candidato presidencial que sea, y menos aún amenazándonos a nosotros con un régimen jurídico externo, ajeno al que nosotros, como colombianos, en desarrollo de nuestra soberanía, no tenemos obligación de someternos, compañeros queridos y pueblo colombiano. Quería dejar esta constancia desde que es mi lugar natural, de frente, mirándolo a la cara, porque yo no me escondo detrás de ninguna cámara. El señor Abelardo de la Espriella le tendrá que demostrar al país cómo, cuándo y dónde es que yo he ido a Sucre a comprar votos para la campaña de Iván Cepeda. No es por eso que Iván Cepeda ganó en Sucre, no es por eso que remontaremos y ganaremos en segunda vuelta. Lo haremos porque nos la jugamos por la vida. Lo haremos porque Colombia no le come cuento. Muchas gracias, presidente. Por favor, revisar la asistencia. Sí, presidente. La Comisión Primera de Senado registra quórum deliberatorio. Señora secretaria, sírvanse leer el orden del día, teniendo en cuenta que cumplimos con los requisitos de quórum.
de quórum deliberatorio y decisorio. Decisorio en Cámara y deliberatorio. Una constancia. Dale, doctora Piedad, y entonces leemos el orden del día. Gracias, señor presidente. Obviamente en esto tiene que reinar la justicia. Lo que yo quiero es dejar una constancia de que yo sí públicamente invito a los quindianos y a los colombianos a votar por el doctor Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. ¿Cuáles son los motivos? Aquí se ha hablado y hay seguridad de que no habrá constituyente. A nosotros se nos prometió en el gobierno actual, en esa candidatura, que no iba a haber constituyente. Y mire lo que pasó. Pero porque le tocó retractarse. Está suspendido, no hay de ninguna manera. Bueno, yo pido que me respeten como yo respeté a mis anteriores colegas. Seguridad. Aquí hay que recobrar la seguridad del país. Aquí ha habido aumento de los grupos al margen de la ley con la famosa paz total. Aumento de reclutamiento de menores. Aumento de desplazamiento forzado. Ha habido aumento de los confinamientos. Nuestra gente está encerrada, territorios perdidos como el Cauca, Arauca, Caquetá, norte de Santander. Gravísimo para el país. Aquí se han dicho muchas mentiras, como el caso de la educación, que va a acabar con la matrícula cero. Mentiras. José Manuel Restrepo fue el que creó la matrícula cero. Vamos a garantizar que el ICETEX pueda funcionar y le garantice a nuestros jóvenes. Precisamente soy coautora con una colega aquí que es autora del proyecto de ley de reforma al ICETEX, donde no hubo acompañamiento del gobierno. Y precisamente hay que garantizarle a nuestros jóvenes los recursos para que puedan estudiar en las universidades de su escogencia. Se ha dicho que se va a quitar el subsidio a los adultos mayores. Mentiras, falso. Lo que se va es a aumentar el subsidio con el IPC anual, hasta subirlo a los 400.000 pesos mensuales, que dignifique. Se van a aumentar los subsidios a las madres cuidadoras de este país, a las madres cabeza de hogar. Lo que hay es que precisamente los subsidios vayan dirigidos a las personas que verdaderamente lo necesiten. Y por eso doy mi voto positivo por esta fórmula. Se ha hablado de recuperar igualmente la vivienda BIS y BIP, que se acabó en este país, en este cuatrenio, lamentablemente, que limitó precisamente el acceso a la vivienda digna de miles y miles de colombianos. El sector vivienda y de la construcción que vive mueve más de 33 sectores de la economía de este país. Por eso fue que miles de colombianos salieron en las elecciones pasadas, y sé que ahora van a salir muchos más a recuperar el país en todos estos sectores del desarrollo que requiere Colombia para salir adelante. En ese sentido, yo quiero dejar mi constancia, señor presidente. Muchas gracias. Procedemos a leer el orden del día y ahorita continuamos con las constancias. Sí, presidente. Iniciada la sesión de conformidad con el artículo 91 de la Ley Quinta del 92, vamos a proceder a dar lectura al orden del día. Orden del día, sesión conjunta, Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, Senado y Cámara de Representantes. Martes 9 de junio de 2026, convocada inicialmente para las 10 de la mañana, trasladada para las 12 del mediodía. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. A, Comisión Primera, Senado de la República. B, Comisión Primera, Cámara de Representantes.
Segundo, anuncio de proyectos para la próxima sesión. Tercero, consideración y aprobación de actas de sesiones ordinarias. En este punto le informo, presidente, y a las comisiones primeras conjuntas que las actas relacionadas en el orden del día no han sido publicadas en la Gaceta del Congreso, razón por la cual hoy no podrán ser discutidas ni votadas. Cuarto, consideración y votación de proyectos en primer debate con un proyecto de ley incluido en el orden del día, proyecto de ley 302 de 2025 Senado, 020 de 2025 Cámara, con mensaje de urgencia e insistencia de conformidad con el artículo 163 de la Constitución. Quinto, lo que propongan los honorables senadores y representantes. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Para Cámara que cuenta con el quórum decisorio, por favor se coloca a consideración del orden del día. Nominal, abrir el registro. Llamo a lista, presidente, para la aprobación del orden del día en la comisión primera de la Cámara. Albán Luis Alberto, vota sí. Honorables representantes, estoy llamando para la votación del orden del día. Ardila Espinosa Carlos Adolfo, vota sí. Becerra Gabriel, vota sí. Cadavid Márquez Hernán Darío, Caicedo Rosero Ruth, Campo Hurtado Óscar, vota sí. Castillo Advíncula Orlando, vota sí. Castillo Torres Marelén, vota sí. Correal Rubiano Piedad, vota no. Cortés Dueñas Juan Manuel, vota sí. Cotes Martínez Karime, vota sí. Díaz Mateo Luis Eduardo, vota no. García Soto Ana Paola, vota sí. Gómez González Juan Sebastián, vota sí. Izaza Buenaventura Delcy, Jiménez Vargas Andrés, doctor Andrés, vota sí. Jubinado Clavijo Caterín, vota sí. Landines Suárez Heráclito, vota sí. Lozada Vargas Juan Carlos, vota sí. Manrique Olarte Karen, Mosquera Torres James, vota sí. Ocampo Giraldo Jorge Alejandro, vota sí. Osorio Marín Santiago, vota sí. Pastrana Loaiza Luz Aida, vota sí. Vota no. Pedraza Sandoval Jennifer, Peñuela Calvache Juan Daniel, vota no. Pérez Altamiranda Gercel, Polo Miguel, Quintero Valle Carlos Felipe, Racero Mayor Cadavid, doctor Racero, ¿cómo vota? Vota sí. Rueda Caballero Álvaro, vota sí. Sánchez Arango Duvalier, Sánchez León Oscar, vota sí. Quintero Valle Carlos Felipe, el orden del día, vota sí. Sánchez Montes de Oca Astrid, Sarmiento Hidalgo Edward, Suárez Vaca Pedro, vota sí. Tamayo Marulanda Jorge, vota sí. Triana Quintero Julio César, Uribe Muñoz Alirio, vota sí. Uzcategui Pastrana José Jaime, vota no. Huilo Espina Juan Carlos con excusa. Una constancia, una constancia. 24-5. Presidente, cuando usted lo considere puede cerrar la votación. Ya hay decisión en la comisión primera de la Cámara. Por favor, cerrar la votación, anunciar el resultado. Señor presidente, honorables representantes y senadores, la Cámara de Representantes han votado 24 honorables representantes. Por el sí 24, por el no 5. Así que ha sido aprobado el orden del día para esta sesión conjunta.
Gracias. Constancia, el doctor Heráclito Landines. Vamos a colocar un tiempo hasta 4 minutos. Sí. Gracias, señor presidente. Yo quiero dejar una constancia hoy para los habitantes de este país, de Colombia, pero particularmente para todos los funcionarios públicos, los servidores públicos, los contratistas de este país en todos los niveles de gobierno, porque hay un anuncio de un candidato a la presidencia que dice que va a suprimir, va a eliminar, va a acabar con 14 ministerios y con sus entidades adscritas o vinculadas. Esto significa que cerca de 700.000 familias de colombianos van a dejar de recibir sus ingresos para su manutención. 700.000 familias que no tendrán ingresos para que sus hijos vayan a la escuela o por lo menos garantizar la alimentación, la vida digna, la recreación. Y ese es un peligro grande para la sociedad colombiana. Nosotros no podemos repetir la experiencia de los 90, cuando se acabaron un sinnúmero de entidades públicas y los colombianos se fueron a las calles a aguantar hambre. No podemos repetir esa historia, no podemos dejar a la gente en la calle cuando hoy sabemos que cuando cada colombiano, cuando cada trabajador colombiano recibe un peso de más, consume de más. Va a la tienda de la esquina, va donde los vecinos, compra su mercado, compra su ropa, va a recrearse. Y eso significa que va a tener ingresos, entre otras cosas, para que la economía colombiana se mueva. Eso nos pasó con el salario mínimo en este año, que lo subimos 23.7%, y hay más dinero para la economía colombiana, hay más recursos para consumir, pero sobre todo para que familias de colombianos tengan su vida digna. Por eso yo llamo a todos, empleados públicos, trabajadores oficiales, contratistas de este país, sindicatos de los ministerios, sindicatos de las entidades adscritas y vinculadas, la ESAP, la función pública, que salgan a defender lo nuestro, que salgan a defender los puestos de trabajo, que salgan a defender la vida, que salgan a defender al Estado colombiano y al país. A todos los invitamos a que se manifiesten, pero sobre todo que el 21 de junio, de manera responsable por el país, depositen su voto por la vida, por el empleo, por los hombres, por las mujeres, y no apoyemos esa propuesta de acabar con los puestos de trabajo. Que apoyemos la vida, que apoyemos a los colombianos y que apoyemos a Iván Cepeda y que apoyemos a los más pobres de los pobres de este país. Gracias, presidente. Doctor Alejandro Campo. Yo quiero unirme en solidaridad a mis compañeros que el señor Abelardo Espriella denunció de comprar votos. Solidaridad porque pone su vida en peligro, pero segundo, me da risa porque todos sabemos que quien anda con los mochileros en el Caribe es la gente de Abelardo. Todos sabemos que a quien le compraron votos en la primera vuelta fue Abelardo. Todos sabemos que donde hay inconsistencias electorales son en los votos de Abelardo Espriella. Y uno no puede esperar menos de este tipo. Un tipo que habla como delincuente, que camina como delincuente, que se comporta como delincuente, que vive como delincuente, que huele a delincuente. ¿Ustedes qué esperan de este tipo? Mientras que a Bogotá se la robaban los nules, le pagaron miles de millones de pesos de la plata del robo a Abelardo Espriella, se enriqueció con la plata de los nules. Mientras que en el Caribe colombiano mataban, secuestraban, descuartizaban y desplazaban, los paracos le daban plata a Abelardito para que fuera a hacer foros pro paramilitares, un promotor del paramilitarismo, un defensor de la mafia. Se quejan de Venezuela, pero si alguien se enriqueció con la plata del Estado de Venezuela fue Abelardo, o es que no era el abogado de Alesa. Entonces hay discusiones diferentes en la vida, claro que sí. Mientras que la gente en Bogotá lloraba por la plata EMG, David Murcia le daba plata para comprar congresistas. Eso solo lo hace un bandido, un criminal,
Aquí están las pruebas y las grabaciones. Le dieron plata para comprar congresistas. Y mientras que la gente lloraba por su plata, a él le pagaban miles de millones de pesos cuando la gente perdía la plata MG. Entonces, hay discusiones de discusiones, pero pensar en poner a dirigir un país a Abelardo es como pensar a que Garavito cuidara un jardín infantil. De esa grada es lo que estamos viendo. ¿Cuándo habráse visto aquí que un promotor del paramilitarismo, porque en el Valle del Cauca hizo reuniones, en el Valle del Cauca fue a hacer su foro con FIPAS, que Mancuso ha dicho que le daba plata sucia, plata que venía de cortar cabezas de colombianos pobres, y que su papá era notario, y que el papá, el que va a ser, o el que quisiera ser presidente de este país, ayudaba al volteo de tierras. No, hay discusiones políticas las que quieran. Yo con el Centro Democrático y con Paloma tengo muchas discusiones, pero Paloma no representa lo que representa Abelardo. Acá estamos ante un personaje loco, mentiroso, embaucador, que una abogada dijo que robaba a los clientes. Frente a eso, acá hay discusiones que son de fondo, y es que ustedes le dejarían el futuro de sus hijos a un tipejo como Abelardo de la Espriella. Yo creo que aquí ninguno de ustedes pondría que Abelardo de la Espriella le cuidara al hijo 2 horas siquiera, y algunos vienen a decir que no, que hay que votar por él. No, vamos a derrotar. Bueno, ya te apunto, doctor Javi. Doctor León Freddy, se prepara Santiago. Gracias, señor presidente. Yo sí quiero hacerle un llamado al pueblo colombiano, que miren muy bien quién es el señor Abelardo. A mí me parece muy extraño un señor que hace pocos meses decía que era el más ateo de Colombia, y de un momento a otro se vuelve el más rezandero. Un tipo que decía que apoyaba el matrimonio igualitario, la adopción de parejas gay, y ahora dice que no. O sea, ese señor definitivamente o le quiere mentir al pueblo colombiano o está demente, o es como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra, y es peligrosísimo una persona de estas para este país. Y quiero hacerle un llamado, por ejemplo, a la clase trabajadora, porque él dijo que iba a tirar atrás todo lo que se ha avanzado en estos 4 años. O sea, las reformas que se han hecho en estos 4 años, este tipo prometió que las iba a tirar atrás. Entonces va a tirar atrás la reforma laboral. Los aprendices del SENA, que hoy tienen dignidad, y son más de 400,000 que hoy tienen la posibilidad de un salario mínimo, este señor se lo va a quitar. Pero además también dijo que el salario vital lo iba a reducir a 1.200.000, que porque una persona con eso vive tranquilamente. Entonces también lo va a tirar atrás. Como va a tirar atrás la reforma agraria, le va a quitar entonces a los campesinos y campesinas de nuestro país lo que este gobierno ya le entregó. Y también entonces le va a quitar la posibilidad que un soldado de nuestra patria, que este gobierno le dio dignidad y hoy goza de un salario mínimo, también se lo va a quitar. No sé qué le está pasando a este señor, qué le pasa por la cabeza. Definitivamente, yo sí quiero hacerle un llamado al pueblo colombiano. Miren bien este señor. Aquellas personas
que tienen un animalito de compañía. Miren bien lo que este tipo hizo, por Dios, eso es aberrante. ¿Cómo alguien es capaz de ponerle voladores a un gato para ver el gato cómo volaba? Por Dios, este señor está demente. Piensen bien, pueblo colombiano, está demente. Y por último, quiero hacerle un llamado a los profesores y profesoras de nuestro país. Este señor prometió que iba a acabar con FECODE. ¿Qué va a pasar entonces con los maestros y maestras, con este señor? ¿Qué va a pasar con los que pensamos distinto? Este tipo nos va a sacar las tripas en el hipotético caso que gane, cosa que yo no creo. Por eso está desesperado, intentando convencer con sus mentiras, retratándose de todo, y el pueblo colombiano ya no le está creyendo, está desesperado. Y aquí tenemos 30 segundos para que Leonfrey termine su idea. Aquí tenemos que juntarnos y pensar en este país. Si este país cae en las manos del señor Abelardo, es el fin de muchas personas, es el fin de muchos animalitos de compañía, no me imagino qué va a ser, es el fin de tantas cosas que hemos avanzado. Pueblo colombiano, juventudes, maestros y maestras, campesinos. 30 segundos. Campesinos y campesinas, pueblo negro, yo los invito a que nos juntemos y salgamos masivamente a votar el 21 de junio por Iván Cepeda y por Aida Quilcué. Es la esperanza de nuestro país. Gracias, presidente. Doctor Santiago. Gracias. Presidente, muchas gracias. Un saludo especial para usted, para los senadores y todos los congresistas que están aquí presentes el día de hoy. Esta constancia que hago va direccionada a todos los habitantes del eje cafetero, a los habitantes de Caldas, Quindío y Risaralda, pero sobre todo es una constancia para lamentar, presidente, la triste tarea pintoresca y emocional de la oposición política a este gobierno en el eje cafetero, que muertos de la risa la semana pasada decían que Petro había ido sin resoluciones al levantamiento de los peajes en el eje cafetero. A la obtusa oposición política del departamento le quiero dar una mala noticia el día de hoy. Acaba la Agencia Nacional de Infraestructura de publicar el acto administrativo con el que niegan la IP Conexión Centro, un documento con lo que un grupito de empresarios de Odinsa y del grupo empresarial antioqueño pretendían quedarse 30 años más con las vías del eje cafetero, con 7 peajes, un documento que le da una bofetada a los políticos tradicionales que firmaron una carta para que se quedaran los peajes 30 años más. Pero como sé que les gusta un poquito más de la dosis que tratan de rechazar en el departamento, les tengo una noticia adicional. También está la resolución que dejan 700 pesos los peajes de Tarapacá 1 y 2, Circasia y Las Pavas. A partir de la emisión de esta resolución, Manizales, Palestina, Villa María, Chinchiná, Santa Rosa, Armenia, municipios del área de influencia de estos peajes van a tener la oportunidad de pagar un peaje de 700 pesos. Se burlaban de la presencia del presidente en el eje cafetero. Ahí tienen sus 2 resoluciones. Y le quiero dar un mensaje a la gente de mi departamento y de mi región. Prepárense, porque si el señor Abelardo y su impresentable vicepresidente
llegan precisamente a ocupar ese cargo en Colombia, vuelven los señores de Autopistas del Café. Han manifestado en todos los diarios económicos de Colombia que están dispuestos a entregar la misma concesión por 30 años más de 7 peajes que atracan el bolsillo de los caldenses, de los quindianos y de los risaraldenses. Se quedaron sin discursos estos politiqueros de pacotilla que decían en Caldas que no querían los peajes y que se vinieron aquí unidos a la clase política tradicional a hacerle el favorcito a Odinsa, que se les acaba de caer con esta resolución. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Cadavid, después el doctor Juan Carlos Lozada. Presidente, muchas gracias. Mire, yo quiero sostenerme en la línea de lo que nos ha convocado a esta sesión del día de hoy y llamar la atención sobre lo que ha venido sucediendo, presidente. Primero, este es un debate que estaba citado para las 10 de la mañana, esta sesión conjunta de las comisiones primera. Segundo, es la 1:30 de la tarde, aquí seguimos y aquí estamos. Nada que avanzamos, presidente, y este Congreso con escasas 2 semanas, si no es que una, para finalizar el periodo 2022-2026, y nosotros seguimos sujetos a la agenda del Ministerio de la Igualdad. Tercero, presidente, llevamos, me puedo equivocar, 8 o 9 sesiones de la Comisión Primera, tanto del Senado como de la Cámara, dedicadas al Ministerio de la Igualdad. Presidente, acabamos de enterarnos hace unos días vía medios de comunicación, representante Juan Daniel Peñuela, que el Gobierno Nacional instruyó que se resignificaran las competencias vía decreto para que lo que hoy conoce el Ministerio de la Igualdad lo puedan empezar a asumir los otros ministerios y las otras entidades. Es lo que les venimos diciendo hace tanto tiempo. Si están dando la instrucción para que las demás entidades del Estado colombiano asuman esas competencias, lo que quiere decir es que el Ministerio de la Igualdad no es una necesidad, que no se frena el Estado, que no se cae el país y que por el contrario el bienestar familiar asume lo que le corresponde, el Departamento de la Prosperidad Social hace lo propio, el Ministerio de Interior hace lo propio. Pero yo sí quiero, representante Gabriel, usted que ha sido un hombre muy respetuoso, más allá de las discusiones normales que hemos tenido durante estos años, llamar la atención sobre lo que aquí está pasando. 9 sesiones dedicadas al Ministerio de la Igualdad, más de lo que correspondería. Mientras tanto, gran cantidad de proyectos de ley truncados, frustrados, sin avance, porque el Gobierno Nacional ha determinado priorizar y ponernos la agenda a todos los congresistas del país en esta materia. Yo sí llamo la atención sobre eso, presidente. Estábamos citados para las 10 de la mañana, luego para la 1 de la tarde, para las 12 del día, faltan 20 o 25 minutos para las 2 de la tarde y aquí seguimos a la espera, no entiendo de qué, presidente. Si ya no hubo quórum en el Senado, pues entonces no lo hubo. Pero aceptemos que este Congreso no se puede bloquear en las últimas 2 semanas porque estamos esperando yo no sé a quién para traerlo yo no sé cómo. Gracias, presidente. Sí. Gracias, doctor Cadavid. El doctor Juan Carlos Lozada. Estoy aquí. Gracias, presidente. Presidente, es que desde que terminó la primera vuelta hemos visto a un señor escondido, como en una especie de carrera de relevos donde sabe perfectamente que en la segunda vuelta su fanfarronería no es otra cosa que un lastre. Entonces le entregó la batuta a su vicepresidente, al doctor José Manuel Restrepo. Y el doctor José Manuel Restrepo, que es una persona inteligente,
con una gran capacidad argumentativa, pues claramente hace una mejor tarea que la que hace el fanfarrón de Abelardo del Espriella, eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, yo quiero recordar un par de cosas aquí, porque él pareciera estar parado en una especie de pedestal moral que yo creo que no tiene razón para estar. Yo les quiero recordar aquí, doctora Catherine Jubinao, usted recordará esto conmigo, que a finales del gobierno de Iván Duque, este Congreso, por donde corrieron ríos de mermelada, aprobó casi que unánimemente, solamente con el voto de un puñado de nosotros en contra, que el gobierno de Iván Duque en plena campaña electoral del año 2022 pudiera efectuar contratos interadministrativos con gobernaciones y con alcaldías. El Ministerio de Hacienda de aquella época giró casi 6 billones de pesos. Casi 6 billones de pesos en contratos interadministrativos. Ustedes recordarán que unos meses después, la Honorable Corte Constitucional dijo que esa medida era inconstitucional y que esas gobernaciones y municipios estaban en la obligación de devolver los 6 billones de pesos que el gobierno nacional, a través de su ministro de Hacienda, habían girado de manera ilegal. ¿Recuerdan ustedes quién era ese ministro de Hacienda? Porque ese ministro de Hacienda tiene muchas explicaciones que darle a este país. ¿Cómo así que se pierden 6 billones de pesos justo en campaña electoral, con ríos de mermelada que corrieron por aquí y que pasaron, señor David Trasero, por las manos de ese mismo ministro también? Y ahora se viene a hacer el impoluto, el pulcro. Y no es coincidencia que en las últimas semanas el doctor Restrepo esté dedicado al ambientalismo que nunca ha realmente representado. No sé ahora por qué le dio por ahí, pero salen varios videos, uno cerca a las playas de Vallasolano o de Nuquí, no sé exactamente dónde estaba, otro en el páramo, los dos videos con una señora llamada Sandra Besudo, a quien yo le escribí de manera personal el día que hizo adhesión a la campaña de Abelardo del Espriella para rogarle que no le hiciera este lavado de cara ambiental vergonzoso a la campaña más peligrosa que hay para el medio ambiente en Colombia. Ella me respondió diciendo que había votado por mí, eso me dijo, y que ella no podía permitir que la izquierda continuara en el poder. Esa fue su respuesta a grosso modo. Pero es que resulta, no sé si ustedes recuerdan, que durante el gobierno de Iván Duque, y miren que aquí las cosas empiezan... Un minuto para el doctor Juan Carlos. Las cosas empiezan a tener un patrón. Recuerden ustedes cuántas concesiones de parques nacionales naturales le hizo el gobierno de Iván Duque a la empresa del papá de Sandra Besudo. ¿O acaso es que no administra multiplicidad de parques nacionales naturales de Colombia Aviatur? Lo pregunto de verdad. Aquí no hay claramente unos conflictos de intereses. Aquí no hay unos intereses reales, clarísimos. Además les quiero decir, da vergüenza, presidente, ver las estadísticas que presenta el viceministro, el vicepresidente, candidato a vicepresidente, exministro, el doctor Restrepo, diciendo que en este gobierno aumentó la deforestación. Si algo ha hecho este gobierno es que tiene las dos cifras de deforestación más bajas desde el año 2000. Un minuto para que termine y le damos la moción al doctor J. Gracias. Desde el año 2017, y yo he criticado que haya habido un aumento de 74.000 a 113.000 hectáreas en este gobierno, lo he criticado fuertemente.
Pero discúlpenme usted, 113.000 hectáreas sigue siendo la segunda cifra más baja desde el año 2017. Entonces da risa ver al que es supuestamente el técnico de esa campaña, quien debería ponerle a estos cifras, aterrizar realidades y no simplemente fanfarronerías, diciendo cifras inexactas, abiertamente mentirosas, pero además tratando de hacer un lavado de cara impresentable. La minería ilegal existe desde hace muchos años y fue la coalición de Iván Duque la que impidió que nosotros fortaleciéramos en la ley de delitos ambientales, de la cual soy autor, las medidas en contra de la minería ilegal en Colombia. Moción, doctor JP. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero también recoger las palabras en esta moción del representante Cadaví. Acá nos citaron a las 10, luego la secretaria nos envía un anuncio que a las 12, ya faltan 20 minutos para las 2 de la tarde y estamos hablando, o están hablando, los congresistas de izquierda y petristas en un tono alterado y desesperado. Yo digo, si hay paramédicos acá, porque pareciera que les fuera a dar algo, hablando de Abelardo de la Espriella, y que Abelardo, y que Abelardo, y que Abelardo. Entonces, presidente, yo le solicito saber quién está acá. Así es que solicito que se verifique el quórum, presidente, para que se sepa quiénes estamos acá y si finalmente, luego de esos 30 minutos que tiene la votación, va a haber o no debate, presidente. Para que, por favor, según la ley quinta, verifiquen el quórum como la ley lo dice inmediatamente. Verificación del quórum, señoras secretarias. Sí, presidente, llamo a lista en Cámara de Representantes. Albán Luis Alberto. Sí, señor. Arbeláez Ardila Espinosa Carlos Adolfo. Sí, señor. Becerra Gabriel. Presente. Sí, señor. Cadavid Márquez Hernán Darío. Sí, señor. Caicedo Rosero Ruth. Campo Hurtado Oscar. Sí, doctor. Castillo Advíncula Orlando. Castillo Torres Marelén. Correal Rubiano Piedad. Sí, señora. Cortés Dueñas Juan Manuel. Sí, señor. Cotes Martínez Karime. Sí, señora. Díaz Mateo Luis Eduardo. García Soto Ana Paola. Sí, doctora. Castillo Advíncula Orlando. Sí, señor. Gómez González Juan Sebastián. Sí, señor. Isaza Buenaventura Delcy. Y Jiménez Vargas Andrés. Sí, doctor. Jubinado Clavijo Caterín. Sí está. Landines Suárez Heráclito. Lozada Vargas Juan Carlos. Sí, señor. Manrique Olarte Karen. Mosquera Torres James. Sí, señor. Ocampo Giraldo Jorge Alejandro. Sí, señor. Osorio Marín Santiago. Sí, señor. Pastrana Loaiza Luz Aida. Pedraza Sandoval Jennifer. Peñuela Calvache Juan Daniel. Sí, señor. Pérez Altamiranda Gercel. Polo Polo Miguel. Quintero Valle Carlos Felipe. Sí, señor. Racero Mallorca David. Sí, señor. Rueda Caballero Álvaro. Sí, señor. Sánchez Arango Duvalier. Sí, señor. Sánchez León Oscar. Sánchez Montes de Oca Astrid. Sarmiento Hidalgo Edward. Edward. Sí, señor. Suárez Vaca Pedro. Sí, señor. Tamayo Marulanda Jorge. Sí, señor. Triana Quintero Julio César. Uribe Muñoz Alirio. Sí, señor. Uzcategui Pastrana José Jaime. Will Ospina Juan Carlos con excusa. Sí, presidente, la Comisión Primera de la Cámara se permite certificar que existe quórum decisorio con 27 honorables representantes en el recinto. Gracias, señora secretaria. Senado, procedemos a verificar. Sí, presidente, verificación del quórum en la Comisión Primera de Senado. Amin Saleme Fabio Raúl, presente. Ávila Martínez Ariel Fernando.
Barreto Quiroga Óscar, Benavides Mora Carlos Alberto, presente. Benedetti Martelo Jorge Enrique, Blanco Álvarez Germán Alcides, Cabal Molina María Fernanda, Chacón Camargo Alejandro Carlos, Chagui Flores Julio Elías, presente. De Lucas Zuleta Alfredo Rafael, Gallo Cubillos Julián, presente. García Gómez Juan Carlos, López Obregón Clara Eugenia, presente. Motoa Solarte Carlos Fernando, Muñoz Lopera León Freddy, presente. Ortega de Narváez Temístocles, Pizarro Rodríguez María José, presente. Pulido Hernández Jonathan, Quilcue Vivas Aida Marina, presente. Valencia La Serna Paloma, Vega Pérez Alejandro, presente. Señor presidente, la Secretaría de la Comisión Primera del Senado le informa que se ha registrado quórum deliberatorio con 9 senadores presentes en el recinto de sesiones. Seguimos entonces con el uso de la palabra, las constancias, los que están inscritos, el doctor David Racero. No, tranquilo. Gracias, presidente, muy buenos días. Este es un mensaje para los costeños y costeñas de este país, de quienes venimos de esas tierras lindas, de los departamentos de la costa Caribe. Me encontraba yo el domingo en Barranquilla, en una acción de campaña del Pacto Histórico y de los aliados, y me encontraba con varias vallas por doquier, por todos lados. Costeño vota costeño. Costeño vota costeño. Impulsando el voto de Abelardo, Alejandro. Y yo sí me pregunto si el costeño va a caer en esa trampa. Una vez más, Abelardo de la Espriella trata de estúpidos, de bobos, de ignorantes al pueblo colombiano y en este caso al pueblo costeño, de donde es mi familia, de Cartagena, de Valledupar, de Córdoba. Trata de tontos a los barranquilleros, a los seguidores del Junior. Un personaje que públicamente decía que detestaba el fútbol, porque para él todo lo que sonaba pueblo lo detestaba. El fútbol, el sancocho. Cuánto desprecio del Abelardo de la Espriella de hace un par de años a todo lo que lo oliera a pueblo. Y sale ahora con la camiseta del Junior, celebrando el gran triunfo, que sí celebramos, de la estrella que logró ayer el Junior ante Nacional, para invitar ahora a los costeños a que también tengan el triunfo a favor de él en la segunda vuelta. Yo sí le pregunto a los costeños si solamente basta con ser costeño para poder votar. Un personaje que lo que conoce de la costa, como bien lo dijo Campo magistralmente, le doy toda los aplausos. Lo único que sabe de la costa eran las alianzas narcoparamilitares que él entabló y las que tenía su padre. Pero que él haya realmente paseado por las playas, no sé, de Boca Grande, de Boca Chica, que conozca la realidad de los pescadores, que conozca la realidad de los costeños de Agua Dulce, como somos los del Cesar, los que nacieron en La Paz. ¿O no, representante Jubinao? Que dicen que es barranquillera, pero Jubinao es del Cesar. ¿O no, representante, que usted es del Cesar, que nació en La Paz? De La Paz, Cesar, costeño de Agua Dulce. De corazón barranquillero. Vamos a ver si los barranquilleros y barranquilleras como Jubinao caen en la trampa de votar por De la Espriella. No, pero no se ría, representante Jubinao, que este mensaje también por usted. Por barranquillera. ¿A cuál De la Espriella le creemos, presidente? A ese De la Espriella que detestaba el fútbol y que hoy se pone la camiseta de Colombia, que no es de él, que es de todos los colombianos y colombianas. ¿O le creemos a ese De la Espriella
que celebraba antes la adopción de los niños por parte de parejas del mismo sexo, pero que hoy, por cálculo electorero, sale a criticar. ¿O le creemos a ese de la Espriella, que antes era ateo, porque racional? 30 segundos para terminar. No, un minuto. O a ese de la Espriella que era ateo, que despotricaba de Dios, de los que sí somos creyentes, y hoy no hay rezo que no haga de cualquier iglesia que se le ponga enfrente, prostituyendo la fe religiosa, instrumentalizando a los creyentes, fariseo lo que es, un Poncio Pilato es lo que es, un Judas es lo que es. ¿A quién le creemos? Y el problema no es que cambie de opinión, presidente. Bruto es el que no cambie de opinión. 30 segundos. Cualquiera puede cambiar de posición y más faltaba. Pero el hombre no solo cambia de opinión, cambia de principios. A los empresarios, a los industriales, hoy, que por el fantasma del castrochavismo, comunismo, que nunca hubo con Petro, hoy salen a decir que votan por de la Espriella. ¿Qué van a esperar de él cuando él, siendo presidente, le abra las puertas completamente a Estados Unidos, a su patria, que esa sí es su patria, que juró sobre la Constitución norteamericana? Ese es el de la Espriella que vamos a creerle, que le va a entregar la industria, el agro, el comercio a las empresas. 30 segundos, vale. Debería dejar 2 minutos de una vez, presidente. Tenemos afán. ¿A cuál le creemos? Costeños, creyentes, empresarios de la industria nacional, futboleros, pueblo que sí le gusta comer sancocho y la bandeja paisa, toda esa alimentación que él detesta porque solo vive allá. Él es, no, sí, presidente, es que a él se le gusta el mar, pero el mar es del Mediterráneo, porque hasta italiano es, y no le gusta el vallenato ni la champeta, que también baila. No, ya le doy la palabra a James Mosquera. Como 5 minutos. ¿Por quién va a votar? ¿A quién le creemos? James Mosquera, la apunté, doctora Guaynao. Señor presidente, diríamos que estamos un poco tristes porque una vez más se aplaza la discusión del Ministerio de la Igualdad, pero sí muy emocionados porque vemos, después de escuchar a la gran mayoría de nuestros compañeros, que hay ese fervor para que el candidato, el único candidato que se ha comprometido en defender la vida y en defender la paz, aquí veo que tiene mucho eco. Y se ha hablado bastante de la costa. Yo quiero hablar de uno de mis municipios, el litoral del San Juan, que ha sido objeto estos días de muchos y viles ataques, solo porque allá el 96% y esperábamos el 100% de la votación fue en favor de la vida y de la paz, fue en favor del que sí se pueda, de Cepeda. Entonces, las personas que desconociendo el trabajo que nosotros como chocuanos y chocuanas pasamos en el día a día, y que hay gente honesta habitando los mares, los ríos y nuestras montañas, pretenden asimilarnos a que ese gran resultado de Cepeda fue debido a las armas. Qué error comete, qué viles son.
y que esto lo reproduzca el candidato ese otro que ustedes han mencionado acá, que quiere desconocer no solamente los partidos que, dicho de una u otra manera, han sido el sostén de la democracia para nuestro país. Esto es una injusticia que nosotros el 21 de junio se lo vamos a devolver no solamente en el litoral del San Juan, sino todo el Chocó va a votar masivamente por Cepeda, porque creemos en la paz, porque creemos en que este cambio tiene que darse, porque creemos de verdad que nosotros que hemos puesto los muertos y que no importa la pobreza, hacemos el mayor esfuerzo para salir a votar, es porque sabemos y somos conscientes que Colombia merece a Cepeda como presidente. Rechazamos y tenemos que rechazar una y mil veces lo dicho por estas personas que, utilizando las redes, pretenden confundir a los colombianos. La decisión, y qué bien que hayamos perdido en primera vuelta, porque el pueblo está puto, el pueblo está con el ánimo hasta la coronilla, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es motivar a ese compañero, a ese vecino, a esa novia, a quienes tienen varias novias, y a sus novios también, para que respalden este 21 como única opción de paz a Cepeda. Muchas gracias, señor presidente, y síganos apoyando para que en el Chocó cada colombiano pueda saber que allá sí respetamos el cambio y que allá sí nosotros, que hemos sufrido la guerra, queremos y anhelamos que sirvamos de ejemplo para que el litoral del Pacífico. Gracias, doctor Eduard. ¿Tiene la palabra? No, ya toca para que alcancen a intervenir los que estaban inscritos, pero vamos a darle 30 segundos al doctor James. 10 segundos para decir, la única opción es Cepeda para que se pueda. Muchas gracias. Gracias, doctor James. Doctor Vaca. ¿Qué le pasó aquí a Gabo, que es el encargado de los políticos? ¿Quién es? Gracias, presidente. Presidente, yo le hablo hoy desde aquí al pueblo boyacense, un departamento en donde ciertamente ganó la votación en favor del señor Abelardo de la Espriella, excepto en 5 municipios y entre ellos la capital del departamento, la ciudad de Tunja, una capital absolutamente progresista, pensante, llena de universidades, y creo que esto explica mucho por qué Tunja no se ha plegado a las mentiras, respecto de las cuales, por supuesto, hay que decir acá que en Boyacá seguramente cayeron en todos estos municipios, en 118, en mentiras tales como la minería. Este gobierno no ha sido el enemigo de la minería legal. Contrario a esa mentira, hoy podemos decir que al menos se han formalizado cerca de 500 procesos mineros esmeralderos en el departamento de Boyacá. A ningún minero se le quitaron sus minas, no se cerró su trabajo. Se entregaron en el año 2025 alrededor de 22 títulos mineros porque se hicieron los trámites correspondientes. No se redujeron las titulaciones mineras en el departamento de Boyacá. Los beneficiados fueron precisamente los pequeños carboneros de allí. Y por supuesto se avanzó dentro del área de reserva especial del municipio de Tasco en la entrega de títulos mineros de al menos 14 para 14 personas en materia de carbón. Y lo mismo sucedió en los distritos mineros del norte de Boyacá, Valderrama y Tundama, en donde más de 28 municipios se vieron efectivamente beneficiados por la titulación minera. En cambio, sí tienen que pensar que una persona que juró su compromiso irrestricto con el pueblo norteamericano
pues ¿qué va a hacer con esos títulos mineros? Entregárselos a las grandes mineras norteamericanas. Amigas y amigos mineros del departamento de Boyacá, eso es lo que ustedes tienen que estar pensando para tomar su decisión el próximo 28 de junio. Pero también en materia de los campesinos de mi departamento, que no deben olvidar que es este gobierno el que ha avanzado en la tan anhelada reforma agraria, la recuperación de la fabricación de los insumos agropecuarios después de que el señor Duque le regaló a Guaidó la empresa Monómeros, fue precisamente por decisión del presidente Gustavo Petro, con la intención de favorecer a los pequeños cultivadores de comida en nuestro país. Entonces, este gobierno no es el enemigo del campesinado, es el amigo del productor agropecuario. Sin contar el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derechos constitucionales que fue aprobado por este Congreso de la República de la mano del gobierno de Gustavo Petro, y ello demuestra que Iván... Un minuto para el doctor Vaca. Y ello demuestra que Iván Cepeda también seguirá siendo el amigo de los campesinos. Es importante destacar que las iglesias no se deben dejar confundir por una persona que se anda bautizando en cuanta iglesia le aparece. Se ha graduado de católico, de cristiano, de musulmán y de cuanta cosa se le atraviesa ahora, después de que, como ya lo dijeron acá, se había declarado ateo. Y quienes sí somos católicos, como en la mayoría en el departamento de Boyacá, somos conscientes que Iván Cepeda sí representa la política del amor que promovió Jesucristo. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vaca. Tiene la palabra el doctor Edward y el doctor Duvalier. Cerramos con la doctora Juinao. Gracias, presidente. Quiero hacer una denuncia que nos han compartido trabajadores y trabajadoras de la empresa de productos lácteos La Gran Vía en Zipaquirá. Según las denuncias que nos han hecho llegar, presuntamente los propietarios de esa empresa están ejerciendo constreñimiento electoral, que es un delito, obligando a sus trabajadores a usar prendas de la campaña del candidato de la extrema derecha, al mismo tiempo que obligándolos a votar por esa opción. Todos y todas sabemos que usar la subordinación que otorga la relación laboral, además de constreñimiento electoral, también va en contra del Código Sustantivo de Trabajo. Así que a las empresas les advertimos que vamos a recoger toda denuncia de cualquier trabajador que quiera contarnos lo que pueda estar pasando en algunas de sus empresas. Nosotros no estamos practicando una política electoral antiempresarial. Al contrario, empresas como esa que menciono y cualquiera que se dedique a los productos lácteos, por ejemplo, tiene en un posible gobierno de Iván Cepeda y ha tenido en el gobierno de Gustavo Petro la búsqueda de la revisión de los tratados de libre comercio que quebraron las empresas lácteas y al campesinado lechero de Colombia, que lo llevaron a la quiebra, que tienen autorizado un montón de ingreso de cantidades ingentes de leche en polvo y de lactosueros que ha venido afectando su mercado. Pero además también tiene por supuesto desde nuestra apuesta por mejorar las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora, la posibilidad de que aumenta el consumo de sus empresas. Cerramos en 2025 con un número de empresas activas histórico, mientras por ejemplo el modelo que propone la extrema derecha, que como lo ha dicho, es el mismo modelo de Milei, allá cierran 22 negocios diarios, 22 empresas diarias por la crisis económica. Aquí es donde tienen la posibilidad de mantener vivas sus empresas y sus empleos. Mejores condiciones laborales son mejor productividad y más consumo, lo cual significa mejores empresas y más fuertes. No al contrario, les han vendido la idea de que
entre mejores condiciones laborales, peores las condiciones de las empresas. No, señores, dejen de mentir, que lo que necesitamos es trabajadores con mejores tiempos y mejores salarios para ir a consumir a esas mismas empresas cuyos dueños están asustando a nuestra clase trabajadora. Que sepan que vamos a denunciar a cualquier empresa que lo haga como esta, y pues por supuesto que estamos dispuestos a dar la batalla por las y los trabajadores para salvar incluso sus empresas. Gracias, presidente. Doctor Duvalier. Gracias, presidente. A una semana de terminar mi periodo constitucional como representante de la Cámara, no puedo estar más feliz y orgulloso de haber pasado por acá y darle esta noticia a los colombianos. Yo sé que hoy todo el mundo está zanjando la discusión política presidencial entre si se vota por Abelardo o por Iván Cepeda. Yo quiero decirles que indistintamente por quién voten, por supuesto me encantaría que ganara Iván Cepeda. Hay una ley que me tomó 4 años en sacar. 4 años, desde el primer año, una ley estatutaria que corrige una arbitrariedad y un abuso de los bancos, que le hacían a las personas pagar deudas productos de fraudes y de suplantación de su identidad. Son más de 60.000 colombianos que de forma injusta tenían que ir a pagar una deuda que no había razón a pagarla porque eran producto de que le suplantaban sus datos en internet, su cédula, su tarjeta de crédito. ¿Y por qué si ellos eran víctimas de esa falsedad tenía el banco que cobrarles y exigirles que pagaran y que pusieran la denuncia? Pues este Congreso, con esta ley de mi autoría que todo colombiano debería leer, porque es su derecho el que aquí plasmamos, la ley 2573 acaba de ser firmada por el presidente de la República. Se aprobó en el primer año, duró 2 años de revisión de la Corte y ya es ley de la República. Todo colombiano debería saber que acá en el artículo 8 dice: una vez una compañía de telecomunicaciones, un banco, una entidad financiera o una entidad comercial le vaya a cobrar, usted le lee lo segundo, que esa deuda es producto de una suplantación y por lo tanto usted tiene derecho a que ese establecimiento, compañía o empresa, una vez usted lo ha informado de la suplantación de identidad, debe suspender de forma inmediata cualquier cobro. Esto es una ley útil para miles de colombianos y por eso todos deben conocerla. Pero adicional, el banco va a tener que asumir la carga a la prueba, es decir, él se queda con la responsabilidad judicial. No es el ciudadano el que tiene que demostrar la suplantación y el delito penal, es la entidad financiera quien tiene que hacer cargo. Por lo tanto, hasta que un juez de la República no resuelva el delito penal, no tienen por qué cobrarle un solo peso. La deuda es del banco, no del colombiano ni del ciudadano. Y las personas que han sido reportadas en una central de riesgo, con lo que sufren muchos cuando van a hacer un estudio crediticio, pues inmediatamente tienen que salir de ese reporte. No pueden ser afectadas y van a tener una leyenda que dice víctima de falsedad personal. Acá hemos hecho justicia. Hemos derrotado a los bancos que se opusieron a esta ley en la Corte Constitucional y esta es una victoria para todos los colombianos. La ley 2573 defiende a los ciudadanos del abuso del sector financiero y es una ley autoría de quien hoy habla acá, autoría de un congresista del Valle del Cauca que no le queda grande luchar contra gigantes. Cuando la propuse me dijeron que nunca perdían los bancos, pues esta vez perdieron y ganaron todos los colombianos. Gracias, doctor Duvalier. Doctora Jubinao. Anuncie proyecto, señora secretaria.
Señor presidente, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes anuncia para sesión ordinaria de la comisión los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley número 359-2025, Cámara 247-2024, Senado. Proyecto de ley orgánica 527-2026, Cámara. Proyecto de ley 033 de 2025, Cámara. Proyecto de ley 120 de 2025, Cámara. Proyecto de ley número 137 de 2025, Cámara. Proyecto de ley número 503 de 2025, Cámara. Proyecto de ley 062 de 2025, Cámara. Proyecto de ley 258 de 2025, Cámara. Proyecto de ley 025 de 2025, Cámara. Y proyecto de ley orgánica número 205 de 2025, Cámara, por la cual se crea el registro de enlaces legislativos y cabilderos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones. Igualmente se anuncia al señor presidente para sesiones conjuntas el proyecto de ley 020 de 2025, Cámara, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones. Mañana está citada la Comisión Primera en virtud del artículo 19 de la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición. Estos son los proyectos, presidente, que han dado quienes presentaron los partidos de oposición para que fueran anunciados para dicha sesión del día de mañana. Anuncia el proyecto, secretaria de Senado. Sí, presidente, por instrucciones suyas se anuncian los siguientes proyectos de ley para la próxima sesión ordinaria que se realice de la Comisión Primera del Senado. Proyecto de ley 243 de 2025, Senado. Proyecto de ley 045 de 2025, Senado. Proyecto de ley 256 de 2025, Senado. Proyecto de acto legislativo 013 de 2026, Senado. Proyecto de ley 334 de 2025, Senado. Proyecto de ley 327 de 2025, Senado. Proyecto de ley 332 de 2025, Senado. Proyecto de ley 208 de 2025, Senado. Proyecto de ley 333 de 2025, Senado. Proyecto de ley 283 de 2025, Senado. Proyecto de ley 261 de 2025, Senado. Proyecto de ley 209 de 2025, Senado. Proyecto de ley 274 de 2025, Senado. Proyecto de ley 239 de 2025, Senado. Proyecto de ley 263 de 2025, Senado. Proyecto de ley 301 de 2025, Senado. 587 de 2025, Cámara. Proyecto de ley 285 de 2025, Senado. Proyecto de ley 015 de 2025, Senado. Proyecto de ley 185 de 2025, Senado. Proyecto de ley 179 de 2025, Senado. Proyecto de ley 081 de 2025, Senado. Proyecto de ley 117 de 2025, Senado. Proyecto de ley 116 de 2025, Senado. Proyecto de ley 020 de 2025, Senado. Proyecto de ley 238 de 2025, Senado. Proyecto de ley 060 de 2025, Senado. Proyecto de ley 222 de 2025, Senado. Proyecto de ley 161 de 2025, Senado. Proyecto de ley 077 de 2025, Senado. Proyecto de ley 041 de 2025, Senado. Proyecto de ley 177 de 2025, Senado. Proyecto de ley 168 de 2025, Senado. Proyecto de ley 017 de 2025, Senado. Proyecto de ley 126 de 2025, Senado. Proyecto de ley 213 de 2025, Senado. Proyecto de ley 212 de 2025, Senado. Proyecto de ley 024 de 2025, Senado. Proyecto de ley 118 de 2025, Senado. Proyecto de ley 144 de 2025, Senado. 285 de 2024, Cámara. Proyecto de ley 008 de 2025, Senado. Proyecto de ley 019 de 2025, Senado. Proyecto de ley 052 de 2025, Senado. Y proyecto de ley 037 de 2025, Senado. Y para la próxima sesión conjunta, igual también anunciado ya en Cámara de Representantes, el proyecto de ley 302 de 2025, Senado. 020 de 2025, Cámara, por medio del cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones. Han sido realizados los anuncios, señor presidente, para la próxima sesión ordinaria de la Comisión Primera del Senado y la próxima sesión conjunta. Se levanta la sesión, se convocará por secretaría. Así se hará, señor presidente. Usted ha levantado la sesión siendo las 2:12 de la tarde. Así será, señor presidente. Oportunamente se informará la próxima fecha y hora
y el lugar de la comisión conjunta que se realizará de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, así como de la comisión primera de Senado. Muchas gracias a todas las personas que siguen estas transmisiones, a quienes se hacen presentes en las barras y a quienes se conectan a través del canal de YouTube y todas las redes sociales. Un dolor guardado en el corazón. Fernando Carrascal Mendoza. Fernando era fotógrafo de eventos sociales, pero buscando tener mayor estabilidad, decidió ingresar a la policía. En Sucre trabajó con el F2 en fotografía forense, en la que se había especializado, pero cuando